Muy bien, amigos, son las 9:44 de la mañana. El día de ayer nos visitó aquí en los estudios de 7.3 Noticias el señor Marco Nicoli, él es gerente general de Manpower Group, y nos trajo más de una cifra reveladora. Por ejemplo, qué nivel de confianza mantienen los empleadores en el Perú, que tanto desean ampliar su planilla, que tanto desean recortar la planilla o mantenerla igual. Pero también nos dio algunos consejos para mejorar la empleabilidad de los peruanos. Aquí la entrevista. Necesitas, vamos a conversar a esta hora con nuestro invitado Marco Nicoli. Él es representante, gerente general de Manpower, para enterarnos de cifras bien interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Bueno, Marco, ustedes hacen esta medición, ¿no es cierto?, para poder conocer el nivel de confianza, por ejemplo, de los empleadores en los trabajadores peruanos, en los niveles de empleabilidad que puedan tener para este trimestre. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que arroja este sondeo, este estudio de Manpower Group? Perfecto. Permíteme previamente explicar de dónde vienen las cifras. Manpower Group hace un estudio que lo viene haciendo desde el año 62, comienza en Estados Unidos y Canadá. Lo hace en 42 países actualmente. Nosotros entrevistamos a más de cerca de 60.000 empleadores distintos. En Perú lo venimos haciendo desde cerca de 10 años y nosotros tenemos, aparte de los 10 años de experiencia, te traigo unas cifras que son realmente interesantes, lo que hemos encontrado para este trimestre. En el trimestre anterior, o sea, la predicción para el trimestre 2 de este año, habíamos encontrado de que la expectativa de empleo había bajado a 8%. Nosotros normalmente teníamos cifras de alrededor del 15%. Lo que ha resultado en este análisis para el siguiente trimestre es de que se confirma la cifra. Nosotros estábamos con la esperanza de que tal vez la cifra iba a rebotar algo, pero la cifra se ha mantenido en 8%. Entonces lo que hemos encontrado es que se confirma que efectivamente la expectativa neta de contratación, la voluntad de contratar más gente, se ha mantenido en un nivel relativamente bajo. Ahora, tú me mencionabas un poco también durante la pausa que esta medición obviamente se hace por sectores. ¿Cuáles serían los sectores que tienen más expectativa? Por un lado me decías también hay un porcentaje que habla de mantener, otro de reducir planilla, por ejemplo, y otro de aumentarla. Sí, de estas 701 encuestas que hemos realizado, el 14% de los empleadores nos ha manifestado un interés de incrementar su planilla. 6% nos ha manifestado que va a reducir su planilla. La diferencia entre el 14 y el 6 es este 8% de expectativa que nosotros tenemos de incrementar la planilla, que es esta cifra que normalmente la veíamos alrededor de un 15% en otras mediciones. Incrementar la planilla significa contratar más. Contratar más gente. El 14 nos dice, perfecto, voy a contratar más gente de la que tengo actualmente. El 6 nos dice, yo voy a reducir mi planilla. La diferencia entre ambos, este 8% quiere decir que va a haber un incremento igual en las contrataciones para el siguiente trimestre. ¿Y podemos hablar de sectores? Sí, cómo no. El sector de banca, finanzas, seguros y bienes raíces es el sector que normalmente es el más pujante, el más optimista, y en este caso no ha sido la excepción. En este caso, este sector nos está arrojando una cifra de 14% como expectativa neta de contratación, que es la misma que encontramos en el sector construcción. Ambos son los que presentan una expectativa neta de contratación más alta. Por el contrario, en el sector comercio y en el sector minero. En el sector minero tenemos una expectativa de 0 y en el sector comercio de negativo 1. Entonces, cuando hablamos ya de un negativo, quiere decir que encontramos a más empleadores que nos dicen que están pensando reducir su planilla que aquellos que nos dicen que la van a aumentar. Pero cuando tú me hablas de 0, ¿es menos que 1 obviamente o de menos? No, 0 quiere decir que la cantidad porcentual de los que nos dijeron que la van a incrementar es exactamente igual a la que nos han dicho que van a reducir. Perfecto. Okay, eso quiere decir que se va a mantener. Y entonces, yo te pregunto esto porque un poco para saber por los sectores, ¿no? Digamos que el que lidera esta expectativa de seguir contratando gente, en realidad de eso se trata la medición, sería el sector... Banca, finanzas, seguros y bienes raíces. Banca, finanzas, seguros y bienes raíces, que lo vemos todo en conjunto, y el sector construcción. Que a pesar de haber retrocedido algunos puntos, el sector construcción ha bajado 6 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, sigue siendo el que lidera con 14 de todos los sectores que analizamos. Dentro de las actividades productivas, ¿qué encontraron? A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, que el sector manufactura tiene una expectativa neta de contratación de 7% positiva,
Sin embargo, ha retrocedido 6 puntos porcentuales. 6 puntos menos 6 puntos que el porcentuales. trimestre Con respecto pasado. a un trimestre anterior, Anterior, efectivamente. Si lo comparamos con lo que fue un año anterior, tenemos 18 puntos porcentuales menos. Dios mío, Sí, menos que en el caso de manufactura. 14, Sí. ¿no? Ahora, la cifra global de Perú, si bien es una cifra bastante menor a lo que estamos acostumbrados a ver, que es 8%, sigue siendo una cifra positiva, sigue siendo una cifra que nos está diciendo de que la voluntad de contratar está, siempre que sea positiva, ¿no? Ahora, supongo que este comentario me lo haces un poco, Marco, en relación a lo que tenemos como actual momento, actual fotografía en la región, ¿no? Porque si vemos un poco la situación de Argentina, de Venezuela, el propio tema de Brasil, que me parece negativo en esta medición. A ver, definitivamente hay algunos países de la región que están bastante mejor que nosotros, pero hay otros que están en problemas bastante más complicados. Por ejemplo, en el caso de Brasil tenemos negativo 3. Esto quiere decir de que hay más empleadores en Brasil que dicen que van a reducir su planilla que aquellos que la van a incrementar. ¿En Brasil? En Brasil. En Brasil, de los 42 territorios que nosotros medimos, nosotros tenemos solamente el caso de Brasil y el caso de Italia con cifras negativas como país. A nivel de continentes, sí. Italia para allá y nosotros en el caso de América sería Brasil. Sin embargo, el Perú, ¿no es cierto? Según el BID, según algunas instancias internacionales señalan que este crecimiento de 3,1, ¿no es cierto? ¿Cómo va a resultar finalmente hasta fin de año para el Perú? ¿No? Bueno, eso es difícil de proyectar. Yo creo, es más, de que las cifras relativamente bajas de expectativas netas de contratación están alineadas justamente con esta reducción de las expectativas de crecimiento de la economía. ¿No? Perfecto. Y quisiera preguntarte ahora, antes que el tiempo nos vaya ganando, Marco, por el tema del Estado, porque si estamos hablando de empleo, el Estado, ¿cómo se ubica en esta medición? ¿No es cierto? Y además tienes que ver el Estado es uno de los principales proveedores de trabajo a nivel servicio, por ejemplo. Sí, a ver, en el caso del Estado nosotros medimos Administración Pública de Educación y lo tenemos con una expectativa, expectativa neta de contratación de 3%. Esta es una cifra positiva, pero ha retrocedido 4 puntos con respecto al trimestre anterior. ¿Cuáles serían esos niveles, te pregunto porque ustedes como Manpower pues ven directamente y con tanta experiencia el tema laboral, los niveles que podrían hacer que un peruano mejore su empleabilidad, su cotización en el mercado, su ubicación laboralmente Esa es una pregunta súper interesante porque no solamente depende de qué es lo que haya estudiado, porque realmente en la práctica uno se puede llenar de muchos cartones, pero lo que sucede es de que muchas veces las personas no son empleables porque no han desarrollado correctamente sus habilidades blandas. Entonces, cuando llega a una entrevista, por más que uno llegue con varios cartones encima, en el desarrollo de la entrevista uno puede darse cuenta que las habilidades blandas no las tiene bien desarrolladas. A ver, hablemos de esas habilidades blandas de Chile, ahí es donde se cae en la entrevista, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de liderazgo, la habilidad para trabajar con otras personas, para trabajar en equipo, la capacidad para poder comunicarse correctamente. Todo eso influye mucho en la decisión para contratar a una persona, ¿no? Y es bien cierto lo que dices porque muchas veces, de repente, ¿qué nos faltaría? ¿No? Si vemos un poco el tiempo hacia atrás, podemos de repente saber que debí dedicarme a esta u otra carrera y no a la que elegí por X razones, de pronto hasta por el contexto social o familiar, en fin. Correcto, pero normalmente no es el problema la carrera o el cartón que uno traiga. Muchas veces es ya en la entrevista. ¿Oferta? No es la oferta siquiera, es el desarrollo de las habilidades blandas de las personas lo que hace que uno no sea el elegido en una entrevista de trabajo. Entonces, muchas veces la gente se enfoca solamente en cuál es la carrera que tengo que estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está demandándose? Y lo estudia y uno piensa que solamente con el hecho de tener ese certificado, ese cartón, uno va a conseguir el trabajo. Y en la práctica no es así. Se necesita otras cualidades, ¿no es cierto? Ahora, ya un poco terminando esta conversación, ustedes miden esto hace muchos años, pero también ubicas ahora al Perú, porque esto ha sido a nivel nacional, ¿no? Sí, esto es a nivel nacional. Es a nivel nacional. ¿Cómo encuentras la situación en el interior del país? Un poco también el optimismo. Correcto. Hemos medido diferentes regiones y en el caso de la región Lima es normalmente la que lidera la expectativa de contratación y este caso no ha sido la excepción. Lima tiene una expectativa de 17%, es la que lidera. ¿Y le sigue? Le sigue Ucayali con un 13%, Lambayeque con 12% y así sucesivamente. Y podemos dar un poquito más Lima. Sí, cómo no, Lambayeque con 12%, tenemos Arequipa con 5%, tenemos La Libertad con -2%, Piura con -2%,
y tenemos a un Junín con un -2. ¿Y por qué Arequipa está en esta ubicación? Me parece raro, porque Arequipa es una ciudad más bien que con niveles de facturación importantes. Yo creo que no es tan raro últimamente por lo que estamos viendo que está pasando en Arequipa, ¿Cómo ¿verdad? le ha afectado la región, Sí, no? sí, la verdad es que le ha afectado mucho los problemas que están viviendo en Arequipa. Si Ujú. nosotros vemos la evolución de estas cifras, específicamente en Arequipa, Ujú. vemos que viene cayendo trimestre a trimestre. Entonces, en este ¿Sucedió lo momento... mismo cuando midieron Cajamarca? Sí, en su época Cajamarca también cayó bastante justamente por los problemas sociales que se experimentaron. Entonces, en este momento Arequipa tiene una expectativa de contratación de las más bajas que hemos visto en Arequipa. Y se puede ver claramente la tendencia decayente, ¿no?, en los últimos trimestres. Algunas veces cuando hemos hablado con, por ejemplo, sabemos que hay países como Europa, ahora que estamos en plena cumbre, y algunos otros, ¿no es cierto?, se señala que el empleador o el inversionista extranjero busca empleabilidad, pero mano de obra barata en el Perú. ¿Qué han encontrado ustedes como Manpower? A ver, Perú, si bien, yo no me gusta decir mano de obra barata, pero si bien la mano de obra de Perú comparado con otros países está en unos niveles bastante aceptables, el problema de Perú no es ese. El problema de Perú es de que el porcentaje de personas que tienen un trabajo que no es, ¿cómo se llama?, formal, Ujú. es el gran problema. Tres cuartas partes de la población económicamente activa trabaja en una actividad que no es formal. Entonces, ese es el principal problema al cual nos estamos enfrentando. Bueno, al cual debemos enfrentar de alguna manera todos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias pues por venir esta tarde, acompañándonos aquí en 7.3 Noticias. Gracias por este estudio. Era Marco Nicoli, gerente general de Manpower Group, hablándonos de los niveles de confianza de los empleadores en este tercer trimestre en nuestro país y cómo está, por supuesto, la situación del trabajo formal e informal. Nos vamos a una pausa.